Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Y nos permita reunirnos, ¿verdad? Ya la pandemia se terminó y pues hay mucha actividad, hermanas. Quisiera siempre estar con ustedes, pero a veces no me alcanza el tiempo. Pero bueno, en esta ocasión estamos juntas y vamos a aprender, vamos a salir edificadas porque es palabra de Dios. No es palabra mía, no es nada especial, son cosas que conocemos y que yo solamente vengo a recordarnos, a recordarles, ¿verdad? Porque yo las estuve recordando y me pareció muy interesante que ustedes también lo tengan presente, ¿verdad? Que el crecer en armonía con Dios es bien importante, es vital para un cristiano, ¿verdad? Hablamos mucho siempre de crecimiento y nos hablan mucho de crecimiento, pero este detalle de estar en armonía con Dios es algo especial, hermanas. Y ahorita vamos a ver el por qué se los menciono. Vamos a ver primero lo que es la armonía, ¿verdad? Bueno, aunque los diccionarios la definen, o más o menos tenemos una idea, pues siempre es bueno recordarlo o estar conscientes, ¿verdad? Es el equilibrio, es precisamente, hermanas, el equilibrio entre la proporción y la correspondencia adecuada entre las dos diferentes cosas de un conjunto, ¿verdad? Es una relación de paz, concordancia, estar de acuerdo entre dos o más personas para llevar un mismo fin. Bueno, esta es otra definición que tenía aquí. El estar en armonía es el equilibrio de estar de acuerdo, ¿verdad? De efectuar algún trabajo como corresponde y juntas llegar a un mismo fin. Este me parece el más adecuado para nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un trabajo en conjunto que debemos de realizar como cristianas. Dios nos ha elegido o hemos aceptado, ¿verdad? Estar en su reino y Él nos ha otorgado esta bendición de estar trabajando, ¿verdad? Y tenemos que estar de acuerdo para poder lograr los objetivos que Dios quiere. Para lograr, para lograr esto tiene que haber mandamientos, ¿verdad? Que regulen nuestra participación en el equipo. Y Dios nos ha dejado, hermanas, el mejor manual, ¿verdad? Para estar en armonía. Dios es un Dios de orden. También la armonía viene siendo como un orden, ¿verdad? Que se lleva a cabo para poder que aquella melodía suene perfecta. Si recordamos, ¿verdad? Algunos conciertos de orquestas, por ejemplo, cada elemento, cada instrumento tiene que estar con la nota correcta, ¿verdad? Porque si no, pues la armonía no existe en esa canción o en esa orquesta. Y esto es bien importante, ¿verdad? El estar no solamente haciendo ruido, porque los instrumentos al tomarlos podemos hacer que hagan el sonido, pero si no va de acuerdo a la nota, a lo que el maestro nos está indicando, el ruido va a ser terrible, ¿verdad? No va a ser la armonía perfecta. Entonces, en la armonía la podemos definir o la podemos entender tal vez mejor como una orquesta, ¿verdad? Como algo que está sonando, pero tiene que ir de acuerdo a lo que, a la nota, ¿verdad? A la nota perfecta que nos está indicando el maestro, el director. Y precisamente hace poco, a mí me gusta mucho la orquesta y fui con mis hijas a un concierto de una orquesta y me pareció impactante, hermanas, lo que transmite una canción, ¿verdad? El director, antes de exponer o antes de que empezara la melodía que él quería presentar, él explicó de lo que se trataba, ¿verdad? Y hablaba de los personas oscuras, personas negras en Nueva York cuando estaban en la época en que era el esclavismo. Y ellos lamentaban, hermanas, sufrían por estar así. Entonces, se juntaban en la noche y ponían una fogata y hacían instrumentos con lo que tenían y empezaban a tocar. Y salía una melodía donde había lamento, donde había tristeza. Hermanas, cuando yo escuché esa canción, esa orquesta,
hasta yo escuchaba el lamento, ¿verdad? Se escuchaba, pero era el sonido, ¿verdad? Que lograban en aquella armonía la orquesta. Entonces, para que vean que lo importante es estar en armonía, la importancia de estar en armonía, se logran los objetivos. Aquel director lo que quería lograr en esa noche era que nosotros nos conmoviéramos, que supiéramos la historia de esa canción y que la sintiéramos. Y así se escuchaba, ¿verdad? Yo escuchaba, no había nadie que se lamentara, pero parecía como que se escuchaba que alguien se lamentaba. Y era precisamente la perfecta armonía que tenía cada instrumento que aquel director había escogido. Entonces, se logran los objetivos y eso es bien importante porque Dios tiene propósitos, ha hecho un plan en el cual nosotros participamos y debemos de crecer en armonía. Por eso se los menciono, ¿verdad? Para que veamos la importancia de la armonía. Entonces, hermanas, Dios nos ha dejado el mejor manual y no tenemos ningún pretexto para decir, es que yo no sabía, es que yo no lo conocía, es que a mí nadie me dijo. Todos tenemos ese manual que es la Biblia, ¿verdad? Y eso es bien importante que nosotros crezcamos, ¿verdad? Que sigamos la armonía o llegamos a esta conclusión. La armonía o a crecer en la armonía con Dios es seguir paso a paso sus ordenanzas y mandamientos dados en ese manual, que es la Biblia. Y es bien importante, ¿verdad? Lo que vamos a aprender el día de hoy o lo que vamos a recordar, porque yo sé que lo saben. El crecimiento, hermanas, depende de mí. Y hablar de crecimiento es un tema que seguido o que siempre estamos hablando de él, porque es bien importante. Cuando tenemos nuestros hijos y no crecen, nos preocupamos y los llevamos al médico. Ya hemos platicado acerca del crecimiento en otras ocasiones. Y Dios también, ¿verdad? Se preocupa si nosotros no crecemos. Entonces, nosotros debemos de desear crecer, ¿verdad? Ahí ya lo leímos, ya lo hemos leído también, 1 Pedro 2:22, que dice que deseemos como niños recién nacidos, porque fíjense lo que dice anteriormente, que nosotros tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas esas cosas que no nos sirven para nada, que no están en armonía con Dios, desentonan, ¿verdad? Hacen ruido, tal vez emiten un sonido, pero no en la orquesta del Señor, no en la canción que Él quiere tocar, ¿verdad? Desentonamos, no estamos en armonía, no estamos siguiendo la nota. Entonces, hermanas, nosotros primero que nada debemos de desear, porque si no, pues nunca nos vamos a preocupar. Debemos saber que Dios pone todas las condiciones para crecer. Ahí en Tesalonicenses 3:12 dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Quiere que nosotros crezcamos, ¿verdad? Y el Señor dice, os haga crecer y abundar en amor. Bueno, leí otra versión. En amor unos con otros y para con todos, ¿verdad? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La palabra crecer dice tiene el sentido de aumentar, ¿verdad? En aumento, subir o hacer un cambio. Y este tipo de crecimiento o de cambio tiene que ver no solo con los sentimientos, sino también con nuestra actitud. Tenemos que ir cambiando nuestra actitud, tenemos que irnos transformando, ¿verdad? Nos dice en otra parte de la escritura. Entonces, el crecimiento para Dios es bien importante. Es preocupante si sus hijos siguen igual, si tenemos 5, 10 años y no hemos hecho nada importante, no hemos predicado la palabra, que es lo más importante que debemos de hacer, porque es un mandamiento directo del Señor, ¿verdad? Lo tenemos allá en Mateo y en Marcos y en varias partes nos lo mencionan. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para crecer en armonía con Dios? Eso yo debo de estar preocupada, ¿verdad? Deseo crecer, sí, eso es bien importante, pero en armonía con Dios, ¿cómo lo puedo lograr? Pues lo puedo lograr, hermanas,
obviamente con el estudio de la palabra, ¿verdad? Lo hemos mencionado también muchas veces, siendo constantes y con todos los sentidos. Josué tenía una importante labor. Él estaba preparándose. Bueno, ya me estoy adelantando. Dice, Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice Josué 1:8, que lo conocemos de sobra y también nos lo sabemos hasta de memoria y hasta en canto, ¿verdad? Entonces, nunca se apartará este libro de la ley. Y bueno, conocemos el versículo y no quiero ahondar mucho en él porque lo conocemos y sabemos que Josué, Dios lo estaba preparando para algo grande, ¿verdad? Josué era un joven, todavía a lo mejor inexperto, pero Dios lo había elegido para un gran trabajo. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Prepararse, ¿verdad? Crecer, experimentar y todo eso lo teníamos en la Biblia, ¿verdad? En la ley. Lo mismo nosotros. Nosotros tenemos un trabajo bien importante que es salvar almas y debemos de estarnos preparando. Debemos de estar estudiando la palabra, estudiando con mucho sentido, ¿verdad? También ahí nos dice en Nehemías 8:8, también no lo hemos leído, que tenían, dice, en el libro de la ley leían, ¿verdad? En el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, o sea, se fijaban bien, estaban con detenimiento viendo qué podían hacer y qué podían lograr con los cambios que iban a hacer. Entonces, es bien importante que nosotros estudiemos la palabra, pero lo pongamos con todos los sentidos. Cuando estamos en una reunión en la iglesia, no tratemos de distraernos, ¿verdad? Venzamos todos esos distracciones, perdón, que nos hacen que volteemos a ver a otra cosa. Entonces, pongamos nuestros sentidos, pongamos toda nuestra atención de manera que podamos entender todo lo que nos están explicando. Recordemos que no es el predicador quien habla, no es la hermana la que nos está enseñando, es Dios mismo quien está hablando en esa ocasión. El Espíritu la está guiando y no es palabra de ella, ¿verdad? Porque a veces vemos al hombre y no vemos la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos que hacer eso también. También, hermanas, es bien importante que nosotros sepamos o estemos conscientes y lo vamos a lograr con el estudio de la palabra, por eso lo puse en un primer plano. Lo vamos a lograr cuando conocemos la palabra, debemos entender o saber que ahora somos libres para crecer. Yo tengo la capacidad, la Biblia me da esa capacidad de aprender, ¿verdad? Todo lo que yo quiera hacer lo puedo lograr porque está de la mano del Señor. Dice ahí, en Corintios 3:17 y 18 me gustó la versión, la traducción de las Américas, que dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, por tanto, a nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Y la versión Reina Valera dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto nos está indicando, hermanas, que ahora yo ya no estoy atrapada en el pecado. Antes vivía atrapada en el pecado, solo pensando en qué voy a comprar, en qué voy a gastar, en las vanidades, en, en, en ayudar a una persona, pero para que sepan que yo soy buena, para que vean que yo tengo, y para cosas necias, ¿verdad? Entonces, ahora no, ahora yo soy libre gracias a Jesús y reflejo
su imagen, ¿verdad? Ahora estoy, porque estoy hecha a su imagen y a su semejanza, pero antes no usaba esa libertad, esa bendición que yo tenía, estaba atrapada en el pecado y ahora no, ahora yo soy libre porque tengo el Espíritu del Señor, ¿verdad? Dice allá en Hechos que cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu del Señor. Entonces, tenemos la capacidad de hacer el bien, de crecer todo lo que nosotros podamos, crecer en todos los aspectos. Tenemos esa bendición y esa libertad que nos da el Señor, porque lo tenemos, ¿verdad? Y vemos su gloria. Y la gente que nos rodea puede ver la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Crecemos lo que nosotros queremos porque tenemos esa libertad. Y otra cosa, hermana, que nos ayuda a crecer en armonía con Dios es el trabajo, el mantenernos ocupadas. Dice ahí en Corintios, hermanas, 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos ha dado capacidades diferentes a todas y todas tenemos la oportunidad de trabajar, de estar ocupadas en hacer algo, ¿verdad? Cuando uno no está ocupada en algún trabajo, lo que estamos viendo son los defectos de los demás. Estamos criticando, estamos retrocediendo nuestro crecimiento, estamos haciéndonos más chiquitas porque no estamos creciendo de esa forma. La armonía con Dios es bien importante. Tenemos que leer su manual, tenemos que estar aprendiendo el cómo cada vez soy mejor como cristiana, como esposa, como madre, como hermana de mis hermanos, ¿verdad? Sirviéndoles con amor. Porque dice que el Señor es quien me hace, ¿verdad? Dice aquí, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está hablando del trabajo que nosotros realizamos y que es bien importante que lo hagamos. Pero ¿qué nos impide crecer en armonía con Dios? Pues aquí vienen los problemas, ¿verdad? El mal manejo de los problemas. Como cristianas siempre vamos a tener problemas, pero la actitud que nosotros tengamos o hagamos con los problemas va a ser la gran diferencia. Si nosotros estamos estudiando la palabra, estamos trabajando en la obra del Señor, estamos creciendo, estudiando, haciendo lo que a Él le agrada, en armonía con lo que dice su manual, nosotros vamos a tener una buena respuesta en los problemas, ¿verdad? Vamos a tener una manera de actuar correcta. Y tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Ahí en Segunda de Corintios, el capítulo 12 y en el versículo 9 al 10, 9 y 10. Dice, hermanas, dice, como dice aquí, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos aprender, hermanas, a crecer en medio de los problemas y las circunstancias de la vida, porque siempre las vamos a tener. La prosperidad, bueno, aquí lo tenía ya. Debemos aprender a crecer en medio de los problemas. La prosperidad, hermana, no garantiza que yo vaya a crecer. Cuando yo me siento holgada, cuando yo me siento que no tengo ningún problema, que estoy sana, que no presento ninguna enfermedad, que mi familia está bien, lo que hago es distraerme, ¿verdad? Pensar que con mis medios, con mi capacidad, he logrado, ¿verdad? Lo que tengo. Entonces, la prosperidad, hermana, no me garantiza que yo crezca. A veces es necesario que los problemas lleguen para así ver lo que Dios nos quiere mostrar. El sentarnos a lamentar la situación tampoco nos sirve, ¿verdad? Cuando nos llega algún problema,
y empezamos a decir, ay, ¿por qué me pasó a mí? Ay, ¿por qué no le pasó a fulanita? Si yo soy buena, si yo me porto bien, y empezamos a lamentarnos, ¿verdad? No, ya no sirvo para nada, ay, ya no puedo hacer esto, ay, no. Entonces empezamos a lamentarnos y eso no nos va a servir de nada. Más bien tenemos que pensar en cómo vencer los obstáculos y todo esto irá de la mano del Señor. No podemos verlo de otra manera. Tenemos que aprender con diversas circunstancias a saltar esos obstáculos, esos gigantes que nos van a hacer daño. Recordemos que tenemos un enemigo y que Dios le permite, ¿verdad? Porque está aquí entre nosotros, que nos toque, que ponga un tropiezo, ¿verdad? Y que nosotros pues tengamos problemas. El mismo pecado, ¿verdad? Ha hecho que los hombres tengamos enfermedades, tengamos falta de trabajo y muchísimas cosas que nos dañan, que nos ponen tristes, pero debemos de confiar en que Dios estará con nosotros. Para vencer los problemas debemos saber o estar en armonía con el Señor para poder ver su poder y su gloria, ¿verdad? Y podamos derrotar esos gigantes que se nos presentan. David, por ejemplo, tuvo el problema tan grande, ¿verdad? Vio un gigante, pero ¿qué dijo él? De la mano de Dios estoy y confío en que Él voy en el nombre del Señor, ¿verdad? Eso fue lo que dijo David. Y no me da miedo vencer a este gigante. Eso es lo que nosotros debemos de tener, de confiar, así como ese pequeño David, porque David era un ser inofensivo comparado con el gigante que tenía enfrente. Muchas veces nuestros problemas son así, son gigantes y los vemos más gigantes cuando no confiamos en Dios, se hacen todavía más grandes. Entonces nuestro deber, hermanas, es crecer, ¿verdad? Crecer en armonía con Dios, confiar en su palabra, leerla, saber que Él está ahí detrás, que Él está cuidándonos, que Él está protegiéndonos, que Él está dando o permitiendo ese problema con un fin para que yo crezca, para que yo vea su poder, para que yo vea su gloria y que yo pueda derrotar los problemas o los gigantes. Mucha gente, hermanas, se concentra en los problemas y en vez de ver qué pueden hacer, se caen, tienen depresión, están desfallecidas porque no entienden, hermanas, que la palabra de Dios nos consuela, que la palabra de Dios nos fortalece, que si nos ocupamos en Dios, en hacer su obra, podemos lograr grandes cosas, ¿verdad? Porque estaríamos en armonía con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros al sentir problemas, volteemos a verlo a Él. Y pues también, hermanas, podemos ver, podemos ver aquí que nuestro crecimiento, cuando está en armonía con Dios, cuando entendemos que nosotros podemos crecer con, con el estudio de la palabra, poniéndonos a trabajar en la obra del Señor, confiando, ¿verdad?, en que podemos lograr muchas cosas, que podemos crecer espiritualmente. eh, Podemos ayudar a otros cuando nuestro crecimiento está en armonía con Dios. Por eso les digo la importancia que tiene el estar en constante crecimiento con Dios, en armonía con Dios, ayuda a otros, ¿verdad? Y esto es bien importante porque cuando yo entiendo una cosa, lo que debo hacer es ayudar a los demás a que también la entiendan porque vamos juntos, ¿verdad? Como decíamos al principio, las definiciones. Dios nos ha llamado para que trabajemos juntas y para que estemos en la misma sintonía, para que sigamos el manual, pero por alguna cosa habrá algún hermano o hermana que no logre estar creciendo. ¿Y qué debemos de hacer? Pues si yo ya estoy creciendo en armonía con Dios, mi deber es ayudarle también a ella, ¿verdad?
Y tenemos un ejemplo muy bonito ahí en Hechos, Hechos 18. Ahí en Hechos 18 podemos leer este ejemplo, hermanas, que es muy palpable, ¿verdad? Lo que hicieron estos Priscila y Aquila. Dice el verso 24 de Hechos 18, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos, hermanas, hacía mucho ruido. Tenía un instrumento precioso, ¿verdad? Su voz, tal, yo lo imagino como un hombre que hablaba y convencía, ¿verdad? Y hablaba tan sinceramente que transformaba la vida de las personas, pero tenía un problema muy grande. Su crecimiento no estaba en armonía con Dios. A pesar de tener tantas virtudes, a pesar de tener tanta bendición, él como persona no estaba creciendo en armonía con Dios, pero tenía un potencial enorme. Es como si usáramos un instrumento, la guitarra o el piano, no sé, pero lo tocáramos sin ningún ton ni son. Lo que vamos a hacer es mucho ruido. Lo que vamos a hacer es hasta dañar nuestros oídos, ¿verdad? Como cuando canto yo, ¿verdad? También, les daño los oídos. Pero así estaba Apolos. Él quería trabajar, él quería hacer el trabajo del Señor, pero no estaba en armonía con Dios. ¿Qué pasó aquí? Quienes sí estaban en armonía con Dios, que fueron Priscila y Aquila, lograron ayudarle, ¿verdad? Y él fue un hombre poderoso en las escrituras. Él hizo una obra muy grande en Corintio, ¿verdad? Le ayudó al apóstol Pablo y él hizo grandes cosas para el Señor. Entonces, pero fíjense, ¿quién le ayudó? Alguien que ya estaba en armonía con Dios, que ya estaba en su sintonía, que ya había estudiado su palabra, que ya estaba trabajando en la obra, ¿verdad? Porque ahí estaban Priscila y Aquila viendo la necesidad de la iglesia, apoyando las actividades, que es lo que nosotros debemos de hacer para estar en armonía con Dios y poder ayudar a alguien más, a alguien que está tal vez con mucho entusiasmo, pero que aún no está en armonía con Dios. Esto es bien importante. Por eso la importancia, hermanas, de estudiar la palabra, porque ahí está el manual, ahí está todo lo que Dios quiere, ahí está todo lo que podemos nosotros trabajar en armonía con Dios. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios que lleva un orden y yo no puedo cambiarlo, no tengo esa capacidad, no debo de hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Por eso debo de estar en crecimiento, sí, pero en armonía con lo que Dios da, porque si no me va a pasar lo mismo que a Apolos, solamente voy a hacer ruido, solamente voy a dañar los oídos de los demás, tal vez queriendo hacer muchas cosas, pero no en armonía con Dios. Y este es un ejemplo muy bonito que me gustó para compararlo, ¿verdad?, con lo que podemos hacer nosotros ahora. Podemos tener mucho entusiasmo, podemos tener muchas capacidades, pero si no están en armonía con Dios, pues no van a funcionar, ¿verdad? No, no va a ser lo correcto. Y bueno, hermanas, eh, Dios quiere, hermanas, que sus hijas crezcan en la iglesia donde usted se reúne. La iglesia necesita personas que estén trabajando en armonía con Dios. Perdón, hermana, se me cerró el micrófono. Dios quiere que sus hijas crezcan, ¿verdad? Porque la iglesia necesita
personas así, ¿verdad? Que estemos ayudando, que estemos creciendo en armonía con Dios. Y eso solamente, hermanas, lo vamos a lograr, como decíamos ahorita, con el estudio de la palabra, con el saber que somos libres y y que podemos crecer, ¿verdad? En armonía con Dios, porque Él nos ha dado todo para que crezcamos, todo lo que hay en la Biblia es para que nosotros lo aprendamos y crezcamos de acuerdo a su voluntad. También el trabajo es bien importante que estemos involucradas, porque mire la imagen que tengo acá al otro lado. Cuando nosotros estamos trabajando en mis defectos, yo no puedo ver los defectos de los demás. Yo estoy trabajando en mí, estoy haciéndome más a la imagen de Dios, ¿verdad? Como leíamos en Corinto. Estamos esculpiendo nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando estamos trabajando. Y eso es bien importante porque vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? No vamos a dar cosas que no, o situaciones difíciles o problemas. Cuando yo empiezo a criticar a los demás, cuando yo empiezo a ver los defectos del predicador, de la esposa del predicador, del hermano fulano, de la hermana, eh, no estoy trabajando en mí, estoy trabajando, quiero trabajar más bien en los defectos de los demás, cuando yo debo de estar ocupada en trabajar en mí, ¿verdad? En esculpirme a mí, así como está este hombre esculpiendo su cuerpo, haciéndolo perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Y de esa manera estaríamos trabajando en armonía con Dios. Y también vimos, hermanas, lo que me impide crecer en armonía con Dios, ¿verdad? Decíamos que el mal manejo de los problemas o de nuestras emociones, a veces discutimos por cosas que no tienen sentido, a veces no hacemos lo que debemos de hacer porque decimos, no, es que yo no voy a favorecer a fulano, no, es que yo no le voy a ayudar a X persona. Y por esas razones no cumplimos con los estatutos o para lo que fuimos creadas, ¿verdad? Él nos creó, como dice allá en Hechos 2, perdón, en Efesios, dice que fuimos creadas para hacer buenas obras y no dice ahí que solamente se las hagamos a quienes yo amo o a quienes yo quiero o a quienes me cae bien. Dice que fuimos hechas para que hagamos buenas obras y habla de hacérselas a todos, ¿verdad? También vimos pues el ejemplo de Pablo. Vimos que la prosperidad no garantiza mi crecimiento. El apóstol Pablo no renegó. Él dijo, bueno, pues si Dios me dice, bástate mi gracia, pues tengo que hacer eso. Y él no dejó de trabajar. Él no dijo, bueno, pues tengo este problema, ya no trabajo, ya no puedo hacer nada. Ahí háganlo ustedes. O no dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y se sentó a gritar, ¿verdad? Como muchas personas lo hacen. No se trata de eso, se trata de ver nuestras capacidades, ver lo que podemos hacer, aun cuando estemos enfermas, aun cuando estemos débiles, debemos de estar haciendo algo, ¿verdad? El buen manejo de los problemas se logra con el manual que tenemos también. Para vencer esos gigantes que tenemos y que todas tenemos. Y yo les pregunto, yo sé que ustedes me van a decir un problema que tienen en este momento, porque eso es imposible que no los tengamos, ¿verdad? Entonces necesitamos saber que necesitamos estar en armonía con Dios para lograr vencer esos gigantes. Y cuando estoy creciendo, hermanas, como veíamos el ejemplo de Priscila y Aquila, cuando estoy creciendo en armonía con Dios, ayudo a alguien más. Esto también es bien importante porque es el fin que tenemos todas. Todas necesitamos vernos a nosotras mismas, trabajar en nosotros mismos y hacer lo que a Dios le agrada. Pues ese sería el tema, hermanas. Yo sé que hay mucho que decir de esto, pero es bien bonito que nosotros hagamos y reflexionemos en lo que pasa a nuestro alrededor y veamos que Dios necesita mujeres que crezcan en armonía con Él. La armonía es bien importante como veíamos, porque si no solamente haríamos ruido, haríamos estruendo.
Y no, Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos como esa melodía, que transmitamos, que los que están a nuestro alrededor sepan que yo sirvo a un gran Dios, que tengo problemas, pero que tengo a Dios que me ayuda, que me fortalece, que estoy creciendo en armonía con Él y que eso es una gran bendición porque voy de la mano de Él, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga, hermanas. Yo espero que pues esa pequeña reflexión o este pequeño mensaje nos ayude a entender que debemos desear crecer, pero no un crecimiento como sea, sino un crecimiento que vaya de acuerdo, en armonía con el Señor. Dios les bendiga.